Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente conectados en un programa de domingo en línea. Queremos que usted pueda disfrutar también de este culto, de este servicio a nuestro Señor. No olvide compartirnos, ¿cierto?, este programa desde que comience el culto para que lo puedan ver también hermanos de otros lugares y también personas que no le conocen, que son sus amigos, familiares y que necesitan también escuchar la palabra del Señor. Así es, podemos también saludarnos en nuestro chat en vivo por YouTube para poder saludar también a la congregación y darnos un saludo amistoso, ¿cierto?, como lo hacíamos siempre en la iglesia. Vamos a leer la Biblia. Esto está en Apocalipsis, capítulo 1, de los versículos 7 y 8, en la versión TLA. Miren, Cristo viene en las nubes, todos los verán venir, aún los que lo mataron y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice: yo, el principio y el fin. Amén. Amén. Esto también tiene relación con lo que hoy día se va a tratar en la palabra, ¿cierto? Así que vamos a empezar, como todos los domingos también, con unas lindas alabanzas dedicadas a Dios. por lo que hizo por
mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero.
Ya estamos de vuelta después de estas lindas alabanzas. Esperamos que en la casa hayan podido cantar y alabar al Señor. También agradecerle por este domingo, que una vez más nos podemos conectar en este estado, ¿cierto?, de cuarentena, de pandemia, que ya estamos prácticamente acostumbrados. Pero esperemos que hayan disfrutado también de estas alabanzas ustedes, porque primero son para el Señor, pero también nos edifican a nosotros en la parte espiritual. Hace tiempo que nos hacíamos una serie de preguntas, así que tenemos unas preguntas para que ustedes respondan ahí en la casa. Preguntas curiosas de la Biblia, así que para que también participen en el chat, sea también un culto también más participativo. La primera pregunta es la siguiente. Nosotros vamos a dar la respuesta casi al final del programa. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? La idea es que usted no lo busque en Google, ¿ya? La idea es que si usted tiene dudas, búsquelo en la Biblia, ¿ya? Génesis puede que aparezca, ¿no es cierto?, esa respuesta. Entonces la primera pregunta es ¿cuántos pisos tenía el arca de Noé? Interesante pregunta. La segunda pregunta es ¿qué personajes bíblicos fueron llamados como planetas? ¿Qué personajes bíblicos fueron llamados como planetas? Esta la puede buscar en el Nuevo Testamento. Esa está complicada. Sí, también tengo otras dos más, para que sigamos participando. La primera pregunta es Lucas. ¿De quién era discípulo y qué nacionalidad tenía Lucas? Así que igual está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Y la otra pregunta, que igual ya nos remontamos de nuevo al Antiguo Testamento, es ¿cuántos carros envió el faraón detrás del pueblo de Israel cuando ya los había liberado Dios, ¿cierto? ¿Cuántos carros mandó el faraón a ahí encontrar al pueblo de Israel? Así que respondan ahí, ojalá si no saben, como dice mi señora acá, busquen en la Biblia y nos puedan responder ahí en el chat para poder hacer un poco más interactivo, ¿cierto?, lo que es este culto. Así que estaremos esperando sus respuestas, ¿ah? Y bueno, como todos los domingos, queremos dejarlos nuevamente con un capítulo de Proyecto Biblia. Hemos estado viendo una serie de nuestros hermanos que nos enseñan y nos ayudan a entender mejor la palabra del Señor. Y hoy día queremos tratar el tema de lectura pública de las Escrituras. Es un tema que lo podíamos escuchar, ¿no es cierto?, leer en la Biblia constantemente, y eso es porque se remonta a tiempos muy antiguos y que tenía un sentido. Y que también como iglesia a veces también todavía somos parte, ¿no es cierto?, de esta lectura pública de la Escritura, porque aunque quizás no se leen horas de la palabra del Señor, hacemos, ¿no es cierto?, pequeñas lecturas de la palabra. Aparte que en ese tiempo igual era como la forma de poder propagar, porque ahora tenemos más medios de comunicación, ¿cierto?, más cosas donde podamos hablarnos de más distancia también. Exactamente. Pero en ese tiempo era como la única forma de poder propagar la palabra. La palabra del Señor. Así que va a estar interesante el video de Proyecto Biblia. Así que los invito a que puedan verlo. Estaba leyendo la Biblia, lo cual, sabes, es un poco difícil de hacer. Pero me topé con un versículo que dice: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Sí, esto está en la carta de Pablo a Timoteo, quien es un joven pastor, y le está diciendo sobre cómo puede mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Ok, entiendo eso de predicar la Biblia y también lo de animar con la Biblia. Pero, ¿qué hay acerca de esto de leer juntos la Escritura? ¿Es algo que debería importarme? ¿Por qué Pablo pensaba que era tan importante? Bueno, para Pablo esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. Piensa en el monte Sinaí, donde los israelitas acababan de ser rescatados de Egipto. Ya no eran esclavos y necesitaban una nueva identidad, una historia por la cual vivir. Así que Moisés reunió al pueblo y leyó las Escrituras en voz alta. Él les recuerda de dónde vinieron, quiénes son y el nuevo futuro por el que son llamados a vivir. Esta fue la primera lectura pública de las Escrituras en la Biblia. Sí, y no terminó ahí. Cuando el pueblo finalmente entró en la tierra, lo hicieron otra vez. Josué reunió al pueblo y todos escucharon las Escrituras leídas en voz alta para poder recordar de dónde vinieron y cómo podían seguir viviendo siendo parte de esta nueva historia. Entonces, ¿es esto algo que hacían todo el tiempo? Bueno, en realidad no. Después de que Josué murió, no tenemos más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Más bien, el pueblo olvidó su historia y se levantó una generación completa que no conocía a su Dios o lo que Dios había hecho por ellos. Pero luego, siglos después, un rey llamado Josías redescubrió las Escrituras. Y estaba tan emocionado que llamó a Israel a comenzar esta práctica otra vez. Este despertó un movimiento de avivamiento y así hasta que el pueblo se olvidó otra vez y terminó en el exilio.
Entonces, esta es la razón por la que cuando vuelven del exilio, Esdras y Nehemías necesitan recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Entonces, ¿esta es una práctica poderosa? Sí, de hecho, leer la escritura juntos se convirtió en una parte central de la vida judía. Se hacía cada semana cuando se reunían en las sinagogas. Jesús mismo participó en esta práctica, hasta inició su misión durante la lectura semanal de las escrituras. Leyó el rollo de Isaías y luego les dijo a todos que estas palabras eran sobre él. Y eso nos lleva hasta la iglesia primitiva, donde Pablo le dijo a Timoteo que el continuar esta práctica iba a sumergir a toda la comunidad en la historia de las escrituras. Ok, pero este es el punto. La mayoría de las personas en ese entonces no sabían leer, así que tenían que hacerlo públicamente. Pero yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Sí, y deberías hacer eso, pero no subestimes el poder de esta práctica antigua. Leer la Biblia por ti mismo puede ser difícil. Es fácil distraerse, pero algo sucede cuando escuchas la palabra de Dios leída en voz alta y cuando estás con otras personas. Además, es muy fácil. Para esto no necesitas que nadie predique o enseñe. Solo necesitas escuchar las escrituras y luego hablas sobre lo que has escuchado. Esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Cuando entraban en un tiempo nuevo e incierto, ellos recuerdan su historia y quiénes son a través de la lectura pública de las Escrituras. Estamos de vuelta después de esta interesante información que nos tienen nuestros amigos del Proyecto Biblia, la cual nos han edificado gratamente a todos como iglesia. Esperamos que sigan sacando nuevos temas. Sí. ¿Ya? Como todo domingo también vamos a dar un tiempo para poder orar, tanto como de forma individual también, que lo puedan hacer después del culto, como también ahora de forma congregacional, como cuerpo, como iglesia. Y queremos pedirle al Señor que esta vez, porque nosotros siempre tengamos un corazón dispuesto, primero a alabarle, ¿cierto?, a agradecerle por lo que nos ha dado, pero también que nosotros como creyentes estemos preparados ante cualquier cosa que nos depare el destino, como esta pandemia, por ejemplo. Teníamos que estar preparados como iglesia, nos hemos levantado, hemos podido congregarnos y la idea es que el Señor siempre esté con nosotros y le pedimos su compañía y guía en cada momento. Así que te voy a pedir, Axel, que puedas orar por eso. Amén. Y también ustedes en sus casas que podamos estar orando por aquello. Amén. Los invito entonces a orar, mis hermanos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias primero que todo por la salud que nos has dado. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. También te agradecemos porque hemos podido mantenernos como iglesia firme a pesar de las circunstancias, a pesar de esta pandemia. Hemos seguido vivos, hemos seguido presentes como pueblo tuyo. No nos hemos dejado de congregar porque hemos estado también a través de las redes, a través de la comunicación. Es por esto, Señor, que te agradecemos por eso, porque tú también has usado, Señor, a nuestros hermanos, has usado a los pastores también con nuevos dones, Señor, y con nuevas herramientas para poder servirte y propagar tu palabra. Queremos pedirte también, Señor, para que tú puedas, Señor, acompañarnos en cada decisión que tomemos, que tú puedas, Señor, obrar en la vida de nuestros hermanos, les puedas dar fortaleza, que podamos tener mayor comunión contigo, que podamos estar preparados también espiritualmente, Señor, con nuestro corazón siempre cercano a ti, obedeciendo tu palabra y estar preparados frente a cualquier circunstancia, Señor. Sabemos que tu venida también está cerca, sabemos que tú puedes venir en cualquier momento y nuestros corazones, nuestras vidas siempre tienen que estar apegadas a ti, honrándote y sirviéndote, honrando también a las demás personas, orando por los demás y por aquellos que no te conocen. Te pedimos fortaleza, Señor, y que puedas obrar, Señor, en la vida también de mis hermanos que puedan estarlo pasando mal, que puedan estar viviendo dificultades, que puedan estar también con alguna enfermedad, que tú puedas poner tu mano poderosa en la vida de ellos, puedas darle fortaleza y que puedan salir adelante tal cual Job lo hizo también en la palabra, Señor. Sí. Te damos gracias por este tiempo, por este momento de comunión contigo y de poder conversar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Agradecemos a Dios por este momento de oración y ahora tenemos también otro momento de alabanza y para luego pasar a la palabra de Dios, que en este domingo va a estar a cargo del pastor Óscar Martínez. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la
la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu
Creo que Él vino a salvarme y en su Santo Espíritu. Creo que Él fue crucificado, que la muerte Él venció. Creo que ha resucitado y que volver prometió. Creo en ti. Que nuestra fe sea más que himnos, mucho más que una canción. Y aún en mis debilidades, creo en ti. Creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre. Creo en su Hijo Jesús. Creo que vino a salvarme y en su Santo Espíritu. Creo que fue crucificado y que la muerte venció. Creo que ha resucitado y que volver prometió. Los caídos se van a levantar, su amor fluirá y no se detendrá. La iglesia hoy proclamará: creo en ti, creo en ti. El infierno derrotado está, el poder de Dios nos da libertad. Tu amor yo sé que no fallará. Creo en ti, creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre. Creo en su Hijo Jesús. Creo que Él vino a salvarme y en su Santo Espíritu. Creo que fue crucificado y que la muerte venció. Creo que ha resucitado y que volverá. Él lo prometió. Él lo prometió. Creo en ti. Creo en ti. Un saludo muy cordial para todos aquellos que están siguiendo esta transmisión de este servicio en línea con nosotros. Quiero leer un texto de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 14, que dice así a la letra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quisiera hablar en esta oportunidad acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, del consuelo de la venida del Señor. El apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, siendo esta misiva una de las primeras que él escribe aproximadamente en el año 51 después de Cristo. En esa época, la iglesia de Tesalónica era relativamente nueva. Había muchos cristianos gentiles de distintos orígenes que eran parte de esta iglesia naciente. Y en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo comienza hablando sobre algunas cosas prácticas de la vida cristiana, la honradez, la santificación, el amor fraternal, entre otros temas. Sin embargo, desde el versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo aborda una nueva temática, un nuevo tópico, y comienza a hablar sobre la venida del Señor Jesús, pero haciendo hincapié en la muerte y en la resurrección. Cuando se experimenta la muerte de un ser querido, las sensaciones de pesar, de dolor son reales, son abrumadoras, son terribles. En este tiempo de pandemia global,
nos hemos dado cuenta que muchas personas han muerto, más de 3 millones de personas en el mundo han muerto. Hay desconsuelo en muchas familias por perder a un compañero de trabajo, por perder a un amigo y por perder principalmente a un ser querido, un familiar. Esa sensación ingrata provoca un alto sentido de estrés y de sensaciones encontradas a causa de esa pérdida. Nosotros como cristianos también hemos convivido con el dolor de la pérdida, ya sea producto de la pandemia o por otras circunstancias. Pero a la luz de las sagradas escrituras, el creyente tiene consuelo y tiene esperanza. Observando el contexto literario de este pasaje de Primera de Tesalonicense, podemos ver que después de un corto periodo de tiempo, desde que los tesalonicenses oyeron el mensaje del Evangelio por primera vez, algunos creyentes habían muerto fruto de la persecución del Imperio Romano, de esa persecución sangrienta, sanguinaria. Pero también algunos posiblemente habían muerto por la vejez o por otras razones, por lo cual habían creyentes que estaban preocupados por el futuro. Los creyentes de Tesalónica estaban alarmados realmente. Por eso Pablo tiene que decirles en el versículo 13 de este capítulo: pero no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La muerte ha sido una experiencia cotidiana para el ser humano. La muerte siempre ha estado al final del camino en la experiencia humana. Pero cuando se vive una persecución tan sanguinaria como la ocurrida con la iglesia del siglo I y la experiencia hoy de la pandemia actual que ha cobrado la vida de varios millones de personas en el mundo, el tema, por supuesto, cobra más relevancia. El apóstol San Pablo, él enseña que habrá un anuncio triple de la venida del Señor. Un triple anuncio anticipará la venida del Salvador. Una voz de autoridad, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios anticiparán el retorno del Señor Jesús, del mismo Jesús que hace más de 2000 años atrás, Él vino, nació, fue engendrado para cumplir su misión de dar su vida en rescate de muchos. Luego de eso, Cristo descenderá del cielo para reunir a todos los santos que han partido del escenario de esta vida y aquellos que también se encuentren vivos cuando Él regrese. Yo quiero compartir en esta oportunidad 3 promesas que son esperanzadoras en torno a la venida del Señor Jesús. En primer lugar, cuando Cristo descienda, los muertos en Cristo resucitarán. Dice el texto que hemos considerado: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El creyente que ha nacido de nuevo y que en vida ha servido a Dios, tendrá el privilegio de experimentar la resurrección de entre los muertos.
Y la palabra resurrección en el original griego significa levantar. Experimentarán esta resurrección gloriosa. Personalmente creo que esta será una resurrección impresionante, que incluirá a los santos que han partido, a los santos, a todos sin distinción, a todos aquellos que han creído en Jesús. Aquellos también, pienso, que vivieron en la antigüedad, que sirvieron a Dios, pero que vislumbraron por la fe la venida de un Salvador, de un Mesías, como Moisés, como los profetas, como todos aquellos que vivieron en la antigüedad y fueron hombres y mujeres santos. Ya que el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario también fue por ellos. Dios traerá con Jesús, y esto es importante, verso 14, dice la Escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios traerá con Jesús a todos los santos que han partido y que duermen. Por eso Pablo decía, bueno, estamos ausentes del cuerpo, pero estaremos presentes con el Señor. Ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Llegará ese momento donde los santos serán reunidos y donde los cuerpos resucitados también ascenderán para una transformación gloriosa para vivir eternamente con Dios. Eso obviamente, esto da consuelo y da esperanza al creyente. Quizás usted ha convivido con personas que sirvieron a Dios, que amaron a Dios y que hoy ya no están en el mundo, ya no están en nuestra realidad cotidiana porque han fallecido. Usted convivió con ellos, posiblemente es un padre, una madre, el abuelo, la abuela, algún pastor, alguna persona que usted conoció que amó a Dios, que ya no está en este mundo. Sin embargo, esos creyentes, todos ellos, sus cuerpos serán levantados de los muertos y vendrán Jesús con las almas de esos santos en las nubes del cielo para una reunión gloriosa y que traerá esperanza a todos los que hemos creído en el Señor. Esta verdad, creyentes amados, no la podemos olvidar. Está inserta en muchos pasajes de la Escritura y es el anuncio del regreso de Jesús y que trae como consecuencia la resurrección de entre los muertos en Cristo. Pablo, al escribir a los Corintios en el capítulo 15 de Primera de Corintios, él también aborda esta temática de la resurrección de los muertos y dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados, serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En aquellos tiempos que Pablo escribe a los tesalonicenses, año 51, y a los hermanos de Corinto, año 55, había muchas corrientes de pensamiento paganas provenientes de los griegos y los romanos, donde la esperanza de la resurrección de los muertos había serias dudas entre los gentiles creyentes y mucho miedo a la muerte. En el campo de la teología, entendemos que Dios no reveló todo de una vez, sino que paso a paso Él fue abriendo la mente de los santos, de los hombres de Dios en el pasado. Y ese concepto en la teología se le conoce como la revelación progresiva. Ni siquiera los santos del Antiguo Testamento tuvieron claridad absoluta en relación con la vida futura.
Dios fue revelando progresivamente su plan redentor, de modo que los creyentes pudieran comprenderlo cuando fuera el tiempo debido. Por eso, Pablo, cuando él habla a los hermanos allí en Corinto, él les dice en 1 Corintios 15:51 que esta verdad, esta promesa, les dice, es un misterio. Pero es un misterio que ahora ha sido revelado. Y cuando escribe a los hermanos en Tesalónica, les dice de que esta es palabra del Señor. Os digo esto como palabra del Señor. Ojo con ese detalle. Lo importante no es estar vivo físicamente cuando el Señor Jesús regrese por sus santos, sino lo importante es estar en Cristo. Ya sea que vivamos o sea que muramos, dijo Pablo, somos del Señor. Cuando Cristo descienda del cielo, si el creyente ha muerto en Cristo, aunque su cuerpo haya sido sepultado, porque el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Por lo tanto, esa es una verdad bíblica. El cuerpo es sepultado o es incinerado. Sin embargo, el hálito de vida en aquel glorioso momento entrará en sus pulmones deshechos. Su corazón desintegrado comenzará a latir con fuerza. Sus ojos se abrirán, sus oídos se destaparán y escuchará un sonido como nunca antes oyó. Oirá una voz de un arcángel, dice el apóstol Pablo. Escuchará el sonido de una trompeta. Y además el Señor con voz de mando, sea con voz de autoridad, le dirá por su nombre: levántate, ven al encuentro de tu Dios. Las frías tumbas no podrán resistir al Dios de la resurrección, el poder del Dios de la resurrección. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese Jesús glorioso estará en las nubes reuniendo a todos aquellos que hayan muerto en Cristo, aquellos que hayan creído en la promesa del Mesías en el pasado, aquellos que experimentaron, como tú que estás escuchando, empíricamente, prácticamente, la salvación del Señor, aquellos que vivieron con Jesús antes de que Él fuera a la cruz, pero le sirvieron como las mujeres que fueron a la tumba a rendirle ofrenda, que le llevaron especias aromáticas. Todos aquellos que fueron fieles siervos y siervas del Señor, ya sea en el presente o en el pasado, podrán gozar de esta resurrección de entre los muertos si es que han partido cuando el Señor regrese por los suyos. En segundo lugar, amado amigo y creyente, cuando Cristo descienda, los que estemos vivos seremos arrebatados. Ojo con eso. Dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No podemos negar la inminente venida del Señor Jesús. Pero lo cierto es que muchos creyentes se han materializado tanto que su lenguaje, su ocupación, sus pensamientos, sus prioridades están totalmente desenfocadas y alejadas del propósito eterno de Dios. Esa es la triste realidad. Hay muchos que han perdido la fe en este tiempo. Conocidas son las palabras que hemos visto en las redes sociales, en las noticias que nos llegan a nosotros a través de la tecnología, de hombres de Dios,
de personas que un día sirvieron a Dios y hoy día ya reconocen, advierte y públicamente que no tienen fe. Cristianos, llámese teólogos, llámese escritores cristianos, cantantes cristianos, aún pastores, han llegado a reconocer con sinceridad que ya no tienen fe. Un conocido cantante de una popular banda cristiana dijo: es hora de hablar la verdad. Realmente estoy perdiendo la fe y no me molesta. Otro señaló: ya no creo en Dios, y esto no sucedió de la noche a la mañana. ¡Qué triste! Un escritor muy conocido en el ámbito cristiano escribió lo siguiente: creo que es importante decir que ya no soy cristiano y me siento muy bien. Estoy realmente feliz. Fue lo que publicó masivamente. Expresiones como estas y muchas otras más causan dolor al corazón de Dios. Creyentes que un día le sirvieron, creyentes que un día le amaron con intensidad, reconocen que ya no tienen fe en Dios, que ya no son creyentes, que ya no son cristianos, que están viviendo una vida completamente desenfocada del propósito del Señor. Pero Jesús mismo señaló que eso sucedería. Él dijo que en los últimos tiempos una de las señales sería que la maldad se multiplicaría y que el amor se iba a enfriar. El amor por Dios, el amor por el prójimo, todo se iba a tornar en materialismo, en narcisismo, y esa es una realidad que hoy día también ha alcanzado a muchos creyentes. Es tiempo, estimado creyente que me escucha y me ve a través de la plataforma que está utilizando, yo le invito para que usted comience a visualizar dónde pasará la eternidad, si cree todavía en la eternidad. Anunciar el regreso de Cristo robustece la fe. Anunciar el regreso de Cristo no me priva de mis responsabilidades, al contrario, me hace más responsable de mis deberes y hace que la misión por llevar una vida santa y por cumplir la gran comisión sea una tarea de naturaleza impostergable. Pero yo también me dirijo a ti que escuchas, amigo. Quiero decirte que Cristo Jesús viene pronto. Su venida es completamente inminente y segura. El verbo para la palabra arrebatados, cuando Pablo dice a los tesalonicenses: luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Esa palabra en el griego arrebatados es harpazo y da la idea de capturar, da la idea de atrapar y tomar por la fuerza. Es la misma palabra que se escribe allí, Lucas escribe en Hechos, en el capítulo 8, verso 39, donde se dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo trasladó a otro lugar geográfico, a Azoto y a otras ciudades luego de estar allí en el desierto. Qué interesante. Esta palabra arrebató, tomar por la fuerza, capturar, es lo que sucederá. El poder del Espíritu Santo nos tomará y subiremos al encuentro con Dios, a esa gran reunión celestial, si cuando Él regrese estemos vivos todavía. Jesús dijo lo siguiente, porque Jesús habló de esto, y Él señaló: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los extremos, desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. También el anciano Juan escribe en Apocalipsis lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo
lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta verdad es la que debe importarle al creyente. Y no perder el tiempo en debates y en discusiones que son periféricas y que no tienen importancia. Como decir, la venida del Señor será antes de la gran tribulación o será después de la gran tribulación. En realidad, eso no importa en lo absoluto. Lo que importa en realidad es que usted y yo, sea que estemos vivos cuando Él venga o hayamos muerto, Cristo sea nuestro Salvador y nuestro Señor personal. La declaración del anciano Juan cuando él declara, pero todo ojo le verá, no se entendía, no se comprendía. Hoy con la tecnología, con los celulares inteligentes, todos van a ser testigos de ese evento. Los que estén en el continente asiático, en el continente latinoamericano, en Europa, los que estén en África, todos van a ser testigos de la venida del Señor en las nubes, de esa imagen impresionante, gloriosa, de esa gran convocatoria donde el Señor va a reunir las almas de los santos con los cuerpos que sean levantados para que ese cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Seremos semejantes a los ángeles, disfrutaremos de la gloria del Señor, nuestros cuerpos resplandecerán porque nos iluminará el sol de justicia, estaremos por siempre en la mismísima gloria de Dios. Yo no sé si usted quiere ser parte de esa gran reunión celestial, pero si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted reconoce que Jesús es su Señor y Salvador personal y vive para servirle, entonces si usted está vivo cuando eso suceda, su cuerpo será arrebatado al cielo. Ese cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible luego que los muertos en Cristo hayan resucitado primero. ¡Qué tremendo lo que va a suceder! Anímese con estas palabras. Estamos viviendo tiempos tristes, tiempos de dolor, tiempos de muerte, donde esta palabra tiene que provocar consuelo y esperanza. Aquellos que mueren en Cristo tienen una esperanza asegurada. No se ponga triste eternamente, no eternice su dolor. Usted tiene que vivir su duelo, usted tiene que sufrir el momento de la separación. Eso le dice el apóstol Pablo, pero les dice también: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque si usted muere en Cristo, estará ausente del cuerpo, pero estará presente con el Señor. Gloria a Dios. Y por último, cuando eso suceda, estaremos para siempre con el Señor. Nótese ese adverbio de tiempo, siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquel que vive por toda la eternidad. Aquel que estuvo hace más de 2000 años atrás en la tierra, haciendo toda clase de bien. Aquel en quien le hemos confiado nuestra vida, le hemos rendido nuestro corazón, hemos creído en su sacrificio y que Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, será con quien disfrutemos y vivamos la eternidad. Gloria a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, la gloria del Padre, el poder del Espíritu Santo, serán verdades prácticas que disfrutaremos cada día de nuestra eternidad. Por eso, quiero decirle que el reino de Dios comienza a vivirse y a vislumbrarse aquí en esta tierra, en nuestros propios contextos denominacionales, en nuestros contextos comunitarios, de familia, de trabajo. Tenemos que sentirnos impulsados
a servir a Dios y al prójimo desinteresadamente, a evidenciar el fruto del Espíritu Santo, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Más adelante, aunque ese es otro mensaje, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, Pablo dice: no es necesario que hable del día, de las ocasiones cuando esto sucederá, pero les aseguro que será como ladrón en la noche la venida del Señor. O sea, debemos estar preparados siempre. Estimado creyente, tú que me oyes en esta hora, yo deseo vivir para siempre en la gloria de Dios. Y enfatizo este adverbio de tiempo, siempre, que se menciona aquí en el texto. Debemos anhelar estar para siempre con quien nos salvó, con quien perdonó cada uno de nuestros pecados, con quien nos ha dado una razón para vivir. Por eso también yo me dirijo a quienes simpatizan con la fe, a quienes tienen una buena opinión de Jesús, a quienes en más de alguna ocasión han hojeado una Biblia y han escuchado un sermón, se han acercado a una iglesia cuando se permitía reunirnos. Usted también necesita experimentar la gracia de Dios a través de Jesús. Yo te invito, usted que ha oído este mensaje, que reconozca sus pecados, que reconozca que necesita de un Salvador y que le pida a Jesús que le perdone, que le salve, que le dé un nuevo corazón y un nuevo impulso para servirle y para vivir para Él. Ya que vivimos tiempos que son mortíferos. Hoy vivimos, pero no sabemos si mañana seguiremos vivos. Es una situación alarmante la que vivimos, fruto de la pandemia. Muchas personas están enfermas gravemente. Es tiempo, amigo querido, que su fe se fundamente en el Dios de la resurrección, en el Dios de los imposibles. Es cierto que la fe de muchas personas está pendiendo de un hilo, como les daba aquellos ejemplos tristes, pero tu fe puede florecer en medio de esta realidad tan difícil y adversa que estamos viviendo. Créelo, en este tiempo tu fe puede florecer, puede florecer. Termino con las siguientes palabras de Pablo, de esta unidad de texto que dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay nada que estimule más la fe del creyente que saber que la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo será y está plenamente vigente. Será una realidad tremenda. Es algo que va a suceder. Pero también no hay nada que estimule más la fe del creyente que saber que cuando Él descienda, los que estemos vivos seremos arrebatados. Y no hay nada que estimule más la fe del creyente que saber que cuando por fin esto suceda, ya nunca más conviviremos con la tentación, ya nunca más conviviremos con el sufrimiento y con el dolor, porque estaremos para siempre con el Señor. Diga ahí donde está: ven, Señor Jesús, yo te espero, yo anhelo tu venida, yo anhelo tu regreso, yo quiero vivir para siempre en la eternidad, en la misma gloria de Dios. Si usted es un amigo que ha oído este mensaje y quiere decirle: Señor, yo quiero vivir en tu gloria, yo quiero disfrutar de las bendiciones que tú has preparado para todos aquellos que creen en ti. Yo quiero disfrutar de todas esas bendiciones, pero reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido lejos de ti, he sido indiferente a tu palabra, me he alejado de tus promesas, están lejos de mí, me he alejado de tus caminos. Sin embargo, hoy yo quiero volver a ti. Hoy yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Y quiero aferrarme a esta promesa gloriosa de la resurrección. Quiero aferrarme a la cruz de Cristo. Si es así, ora conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra es vida y es bendición. Gracias porque has hablado a mi vida.
Gracias porque me has dado la oportunidad de poder escuchar una promesa esperanzadora para todos aquellos que creen que Cristo resucitó de entre los muertos, que creen que Jesús es el Señor y el Salvador personal. Por eso en esta hora yo te entrego mi corazón, Jesús. Yo te entrego mi vida. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero servirte. Yo quiero ser una persona diferente, una persona nueva. Que tú me enseñes a caminar es mi deseo, para que yo pueda servirte cada día en esta tierra, cada día de mi vida. Y que ese servicio sea el anticipo de esa vida eterna en tu gloria, donde te serviremos y te honraremos por toda la eternidad. Pero también quisiera que aquellos creyentes, usted hermano y hermana que ha oído este mensaje, también pueda hacer esta oración conmigo. Amado Dios, soy tu hijo y lo he sido durante tanto tiempo. Sin embargo, reconozco que me he enfriado, reconozco que posiblemente me he materializado y me he desenfocado del propósito eterno de Dios. Señor, perdóname y dame la oportunidad de servirte. Dame la oportunidad de vivir para ti con expectación. Señor, yo creo que tú vendrás por aquellos que han muerto en Cristo, por aquellos que han vislumbrado en el pasado la promesa de un Mesías y te han servido, oh Dios, con intensidad. Ayúdame, Señor, a no perder la fe en este tiempo de pandemia, a no irme hacia atrás, a no perder el enfoque y el propósito que tú tienes para mí. Señor, enciende mi corazón y dame la oportunidad de que aquí en la tierra yo pueda servirte y ese sea el anticipo del servicio eterno que brindaré en tu misma presencia, cara a cara, cuando te veremos y cuando podremos por fin estar con todos aquellos que han decidido servirte, oh Dios. Gracias, oh Dios. Sabemos que vienes en las nubes y sabemos que tu venida es inminente. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Que Dios te bendiga. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó.
volvemos ya de esta linda palabra también, después de la alabanza también escuchada. Y tal como decía la palabra, ¿cierto? Cristo nos da una promesa cuando nos deja y cuando después de su sacrificio y resurrección, Él nos promete y también le prometió a los discípulos y también como a nosotros nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Esta promesa es la que nosotros confiamos y yo creo que nos cuesta pensar que en un mundo donde Él vuelva vamos a tener un mundo sin dolor, sin complicaciones, sin aflicciones, porque hoy en día vemos mucho dolor, mucha tristeza y pobreza en todos los lugares del mundo. Y que Dios nos promete un mundo sin complejidades, sin aflicciones y lo más importante, al lado de Él y vamos a poder verle cara a cara para poder agradecerle también por esta hermosa promesa que Él nos ha dado. Amén. Y estamos llegando al final de este programa. Espero que usted también haya sido bendecido en su casa y queremos ya dar las respuestas, ¿no es cierto?, Sí. de las preguntas que ustedes ahí participaron para ver si le achuntaron o lo buscaron también en la Biblia o lo sabían, también puede ser. Y a la primera era, ¿no es cierto?, ¿cuántos pisos tenía el arca de Noé? La Biblia dice, y lo vamos a leer textual, dice en Génesis 6:16, la casa debe ser de 3 pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Y bueno, le da muchas más instrucciones, ¿no es cierto?, el Señor a Noé, pero la Biblia dice que Noé lo 3 hizo pisos. tal cual como Dios le había encomendado, y aquí dice que tenía que tener 3 pisos. Así que esa es la primera pregunta. La segunda era qué personajes bíblicos, ¿no es cierto?, fueron llamados por planetas. Uno fue Bernabé, ¿no es cierto?, que fue llamado Júpiter, y el otro fue Pablo, que fue llamado Mercurio. Mira, interesante. Sí. Bueno, se mezclaba un poco como hoy día se mezcla también la religión cristiana con las otras culturas, como ellos Sí. estaban en el ámbito griego, romano también, donde había mucha mitología respecto al universo, a los planetas, entonces... Creían que eran Claro. esos dioses. Claro. Y eso se sigue repitiendo hoy en día Sí. con muchas de las cosas que pasan hoy también. Vemos en México, por ejemplo, muchas creencias también, en Brasil. Entonces, Mezcla de religión exactamente. con... Lo que sigue repitiendo, y va a seguirse Sí. también repitiendo a lo largo del tiempo. Sí. Me toca las mías que yo Tanto pregunté. ya, sí. Era sobre cuál es la nacionalidad de Lucas y también de quién era discípulo. Bueno, sabemos que la nacionalidad de Lucas supuestamente era un médico, ¿cierto? Que era un médico romano, ya romano, el cual fue discípulo de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Así que yo creo que la sabían varios, así que vamos Sí. a ver ahí en el chat si es que respondieron correctamente. Y la última pregunta, como dice la canción de los carros del faraón, ¿cuántos carros del faraón fueron los que fueron enviados a buscar al pueblo de Israel? Y la respuesta es 600 carros del faraón fueron, que no eran menor, porque sabemos que eran hartas personas que salieron de Israel y por lo tanto él quería que todas volvieran a ser esclavos de nuevo. Pero el Señor cumple sus promesas, Amén. como decía el pastor Oscar. Entonces esperamos que también verle cara a cara, como algún día también le prometió al pueblo la liberación, y él lo cumplió. Amén. Entonces, hemos llegado al final de este programa. Espero que usted haya sido bendecido y bendiga a los demás con con este mensaje que usó también a nuestro pastor Oscar. Compártalo, envíeselo a sus amigos, a sus familiares, y nos estamos viendo el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, Bendiciones. Chao.